botellas de vidrio, piedras. Ahora sí, algunos detenidos. Aquellos que cometan delitos tienen que ser castigados. Salimos. Para atrás. Para atrás. Ahí están tirando botellas de vidrio, piedras. Se llevan algunas personas detenidas. La piñeta. Van saliendo. Ahora lo que está pasando es que se están llevando aquellos vehículos que a las 6 de la mañana llegaron en caravana para comenzar el corte. Este es el egreso de la capital federal hacia la ciudad de Avellaneda. Una columna de docentes que están enrolados en ADEMIS ha ingresado hace instantes y ha tenido el primer choque cara a cara con la policía. Ustedes ven, se viven instantes de tensión. Estamos frente al Congreso y la idea es armar una escuela itinerante. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Donde el gobierno y la policía le pega a los maestros y a los profesores, es un país que no tiene futuro. Nosotros defendemos la educación pública. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. Paro general contra la represión. No se toca a un maestro. Los gremios vuelven a elegir las aulas vacías como camino para expresarse, y la verdad que no es el camino. Creo que se le acaba ese verso de que vienen a buscar diálogo, comprensión, unión. Violan las normas y encima que ellos violan las normas, como reacciona a haber violado las normas, que hacen día de paro. La escuela argentina enseña, resiste y sueña, fuerza a seguir peleando. Paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Tercera Posición, el programa de Rolando Graña. Y como veíamos recién en la apertura, hay varias situaciones que se vinieron dando en los últimos tiempos. Me remito quizá a los últimos días por ese domingo en inmediaciones del Congreso Nacional, con la instalación, ustedes veían cómo iba avanzando esa estructura de una escuela itinerante, defendida por los maestros, y la respuesta fue de parte de las autoridades policiales con incidentes, personas detenidas y demás. ¿Eso ha motivado en el gobierno, o quizás hechos previos como el paro del pasado 6 de abril y algunas movilizaciones previas con los piqueteros en las calles, con organizaciones sociales que cortaron algunos puentes? ¿Se ha parado de otra manera la policía y el gobierno? Dicen que el presidente Mauricio Macri se ha mostrado satisfecho por la forma en la que se ha recuperado la calle o en la que se ha reordenado la ciudad de Buenos Aires y algunos accesos al conurbano bonaerense. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? ¿Cómo se posiciona la policía también en este sentido? ¿Cómo están las fuerzas de seguridad? Ayer hablábamos de la sindicalización probable de la policía. Bueno, ya queda como algo probable porque la Corte ha fallado en ese sentido, dándole un no rotundo a esa chance. Y por otra parte, hay hechos que son muy sencillos de resolver, aparentemente, pero que terminan de una manera que uno dice, ¿están en condiciones las fuerzas de seguridad de dominar de un hecho pequeño hasta un hecho más importante? Vamos a compartir imágenes de lo que ocurría en Constitución. Insisto, una situación fácilmente dominable. Me refiero a lo que ocurría a las puertas de un hotel alojamiento en el barrio de Constitución. Un patrullero que estaba justamente en la línea de acceso. Hay dos autos que se retiran de ese hotel.
2 efectivos de la policía que bajan del patrullero porque, claro, uno de los que quería retirarse del hotel, después se comprobó que era el hijo del dueño de ese hotel ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Empiezan a dialogar, le preguntan, ¿por qué está el patrullero allí? Necesito salir. Y la pregunta que me hago es si las fuerzas de seguridad están en condiciones de dominar un hecho tan sencillo de resolver como este, que se resuelve sacando el patrullero o dialogando si es que le querés dar las razones por las cuales te encontrás allí. Hablamos de un sargento, hablamos de un cabo primero, ambos fueron separados de la fuerza, pasados a disponibilidad. ¿Cómo están las fuerzas y cómo se posicionan cuando se habla de represión en hechos mucho más importantes? Cuando hay que recuperar la calle. Allí está el incidente. ¿Por qué fueron separados de sus funciones y pasados a disponibilidad? Porque tomaron del cuello a una persona que quería salir de un hotel alojamiento. Ustedes se dan cuenta qué sencillo puede ser de resolver un hecho de esta naturaleza. La policía tiene más poder, le da más poder la política, es decir, el gobierno nacional y también los gobiernos provinciales y los municipales. Bueno, la policía local también es digna de otro tipo de análisis, a ver qué tipo de preparación han recibido. Vamos a abrir el juego para saber cómo está la calle. Juan Marino es dirigente piquetero y está con nosotros. Néstor Espósito, integrante de Tercera Posición. Gustavo Lastra, gracias por estar con nosotros, abogado. Y José Luis Ferrari, también abogado penalista. Vamos a repasar, a ver qué piensa la gente, qué dice la gente en relación a esto que mencionábamos. ¿Cómo está la calle? ¿Hay que recuperar la calle de alguna forma? Escucha. ¿Macri quiere limpiar la calle? Sí, creo que sí. Yo lo hice en el 11, en Avellaneda. Bueno, lo que pasa es que hay demasiada lacra que no se puede limpiar todas juntas y somos pocos. Somos pocos los que queremos la limpieza. Está en la sociedad como esta discusión de qué hacer con los piquetes. Reprimir, no reprimir. ¿Cómo pensás que se enfrenta a la protesta social? Estoy a favor de los piquetes. El derecho a protesta está contemplado en la Constitución. Me parece que con violencia no. Pero bueno, en primer medida hablar e intentar llegar a un arreglo a través de negociaciones, la palabra. Claro, pasa que llega un punto que la palabra ya no va. Vos me decís correte, yo te digo no, y así, ¿justificarías el hecho de la violencia para practicar el piquete? Qué pregunta complicada. No. Como está la situación a lo que ha llegado, es muy complicado eso, no es sencillo. Porque si alguien se acostumbró a ir con la cara tapada y con un palo en la mano, y viste, va a ser muy difícil que lo puedan convencer de otra cosa. Y eso de la cara tapada, no. A mí que me disculpe, en Japón si llega a pasar algo así, bueno. ¿Usted es japonés? Sí, los hijos de japoneses. Y viste, no, eso no camina. ¿Y cómo disuelven los piquetes en Japón? No existen. Todo lo que se consiguió con lucha, ¿sí? Ninguna consagración que tenga el humano de esta sociedad se consiguió sin sangre en el medio. La represión no es ilegal, la represión legal existe. Pasa, la gente asocia la palabra represión con algo de otras épocas en forma ilegal. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. ¿Qué harías para desactivar los piquetes? Una bomba. Basta, estamos cansados ya de esto. ¿Sabías que el gobierno quiere invertir en tecnología para desactivar piquetes, como armas no violentas para el Muy bien, muy bien. Todo lo que sea para limpiar a toda esta lacra, muy bien. ¿No pensás que hay algo de lo social también que debería verse o que hay que atender a otras cuestiones antes de apelar a las armas? No entiende, vos viste que la gente no entiende hablando. Entonces, bueno, es que ella lo a la violencia. O sea, en la época mía andábamos bien derechitos. ¿Qué hacemos? Procedemos de la siguiente manera. Con nuestros efectivos siempre eficientes y nuestro patrulero, nos acercamos lentamente, interceptamos el auto de los hippies y les decimos, ahí va, toma, 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 ¿En qué época?
70, 75, 76, toda esa época yo caminaba tranquila. Nombraste esos años y así empezó también. Una sociedad que reclamaba mayor mano dura, una sociedad que reclamaba que el Estado intervenga con violencia contra los manifestantes. Y todo también terminó en algo muy fuerte, que fue un periodo muy fuerte también. ¿No estamos en un riesgo ahí como en volver a repetir una historia? No, yo voy pacífica, te hablo a vos, vos no me entendés, entonces bueno, ya te... ¿Me pegás? Te pego, te estoy diciendo que mi perro se va y no me... Pará, ¿le pegás a tu perro? No, mi amor, no, prefiero los animales. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Siempre existieron este tipo de posiciones tan enfrentadas, tan diametralmente opuestas, veredas tan distantes, ¿siempre existieron? O quizá cuando no se resuelve algo, bueno, fomenta que la gente diga esto se soluciona con una bomba o está bien tomar la calle. ¿De quién es la calle, Ferrari? La calle es de libre tránsito y libre circulación. Interrumpir una vía es un delito. Que por muchos años no se haya sancionado y no se haya disuadido a quienes cortaban el espacio público, no quiere decir de que deje de ser delito. Evidentemente hay una decisión política a raíz de que puede haber una causa, varias causas o sería multicausal el efecto, pero claramente han decidido recuperar el espacio público. En la ciudad de Buenos Aires empezaron con los manteros en 11, situación que... Ayer en Retiro hubo también Ayer en Retiro, bueno, con lo cual, evidentemente, el gobierno nacional ha decidido recuperar cuanto menos el dominio de la calle. ¿De quién es la calle, Juan? Digo, como piquetero. ¿Te molesta que te digan piquetero? No, para nada. ¿Qué es ser piquetero? Mi organización, de hecho, se llama Tendencia Piquetera Revolucionaria, con lo cual portamos el nombre con orgullo. Los piqueteros somos los que unimos a la clase obrera ocupada y desocupada en una lucha contra la desocupación, en una lucha contra el gobierno de Macri, en una lucha por el gobierno de los trabajadores. Y bueno, la calle es del pueblo. Marzo lo verificó, tuvimos 6 movilizaciones con millones de trabajadores a la Plaza de Mayo y el primero A fue una fabricación artificial del macrismo que fue un fracaso. ¿Es el pueblo también, la gente que se movilizó el 1 de abril? Un sector muy minoritario. Según la propia policía de la ciudad, 25.000 personas versus millones Está bien, pero todo el ¿quién mes lo de marca marzo. eso? Porque la democracia es, digamos, es el gobierno que resulta ganador a través de las votaciones, ¿sí? De la votación, de una elección cada 2 años y demás. Ahora, que hay que pulsear a ver quién convocó más gente. La democracia es la elección, la democracia también es hacer valer el mandato popular. Macri hizo un fraude porque todo lo que prometió no lo cumplió. También en la Constitución figura, por ejemplo, el juicio político, cuando el presidente incurre en actos ilegales e inconstitucionales y antidemocráticos, como lo hace el propio Mauricio Macri. De hecho, toda esta represión que está desplegando es ilegal. Lo que hizo el otro día con los maestros, sin orden judicial, sin previo aviso. Sonia Leso, titular de CETERA, estaba dialogando con el comisario cuando al mismo tiempo la infantería empezó a golpear a los docentes. Incurre en toda una serie de hechos ilegales y antidemocráticos. No tiene el derecho de hacerlo por haber ganado el balotaje. Has estado, lógicamente, más allá de poder contarlo desde aquí, has estado en varias movilizaciones. Así es. Y podés contarnos, a ver, de qué manera se da ese diálogo, ¿sí? Y hasta cuándo el diálogo debe persistir. Uno dice eternamente. Bueno, eternamente, claro que no, porque si no vamos a que no se cumpla lo que es la calle, que sería de toda la sociedad o de todo aquel que quiera circular libremente. Gustavo Lastra, a ver, ¿qué posición tiene con respecto al tema? Hace un rato veíamos la imagen de una señora que decía habría que volarlos con una bomba a los que nos cortan el paso, a los piqueteros en este caso, a las personas que cortan el paso, que extorsionan. Y bueno, acá delante del doctor Ferrari, lo puedo decir con conocimiento jurídico, que hay un gran jurista argentino, Carlos Santiago Nino, que en una de sus obras dice: deshacer con una granada a quienes me extorsionan y me cobran el paso, extorsionándome, deshacerlos con una granada es legítimo, es jurídicamente válido, legítimo. Es una barbaridad. Es jurídicamente válido, legítimo para cierta parte de la biblioteca jurídica. Estamos hablando de una ciencia que no es una ciencia dura, no es una ciencia exacta, sí, donde hay distintas opiniones. Por eso,
cuando recién como un poco se lo tomaban en la burla, lo que decía esa señora, yo los volaría. No, en burla no, a mí me parece grave. Digamos, como Digo, que le lleguemos a pensar eso me parece grave. Ahora, no, como lo que le pusieron un dibujito. Está bien, pero Lastra, yo quiero ser práctico. A eso me refiero. Yo quiero ¿no? ser práctico. En la práctica no, obviamente en la práctica primero hay que agotar el canal del diálogo, de llegar al acuerdo. Bueno, pero el diálogo, ¿cuánto es? ¿1 hora, 2 horas, 5, un día? Si hay que llegar a la violencia para que el Estado, para que la fuerza pública del Estado, y acá olvidémonos, por favor, de la dictadura militar hace 40 años, ¿hasta cuándo vamos a seguir con la guerra de Vietnam, con la dictadura militar, con la Segunda Guerra Mundial? ¿Hasta cuándo en Argentina vamos a seguir viviendo de cosas que el mundo ya superó, cosas peores que pasaron en el mundo y que ya se superaron? ¿Sí? Hubo un genocidio del pueblo de Israel, o sea, Israel ya lo superó. Gustavo, para no irnos por las ramas, yo digo, estamos en democracia. Te estoy diciendo que hace 40 años tenemos que hablar de la dictadura porque Macri la niega. Porque es lo mismo. Macri promueve este discurso de que pero es lógico bombardear una manifestación. No importa que me dejen el paso tirar libre, una granada, tirar una granada a una movilización el no es legal, expedito. no es legítimo, es inconstitucional. La Constitución consagra el derecho a granada de peticionar ante guerra, las obviamente autoridades. no, pero una granada lacrimógena es totalmente permitido, es totalmente lícito. De ninguna manera. Está totalmente permitido, está muy equivocado. Es necesario hablar de la dictadura porque Estoy Macri muy la niega equivocado. para Ya poder uno, desarrollar ¿les puedo pedir que hablen para sí, que se entienda? Ya uno. Sí, yo lo que le quisiera decir al compañero, con todo respeto, por supuesto, porque un hombre muy joven, que antes de hablar de esos temas que son... está bien, yo entiendo que él habla desde una posición política, yo no tengo compromiso político con nadie, así que digo lo que quiero, que primero se instruya sobre cuáles son los derechos que tiene y dónde termina el derecho de él para cortar la calle y dónde comienza el derecho del trabajador que tiene que llegar en un horario, marcar una tarjeta, si llega tarde pierde el presentismo, pierde el premio, pierde un montón de derechos la gente por culpa de ellos. Hay derechos. Sí. Yo soy joven, por suerte soy joven, creo que la juventud es la que le ofrece un futuro a este país. Porque si es por el vejestorio que apoya este gobierno, que fue la misma base social, los mismos grupos económicos, los mismos empresarios que bancaron la dictadura, este país estaría en el tacho. Yo como joven me instruyo, de hecho ahora soy estudiante de abogacía. Y tengo muy claro que la Constitución consagra derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda, el derecho al salario, el derecho al trabajo, todos derechos que hoy son negados por el gobierno de Macri sistemáticamente. Y las manifestaciones son el recurso que tenemos para defender los derechos constitucionales fundamentales. Pretenden utilizar un código penal de onganía contra las movilizaciones, contra los piquetes, para violentar la Constitución Nacional. ¿Te ha tocado movilizarte en el gobierno anterior? Sí, por supuesto. Nosotros somos una organización de izquierda. ¿Qué te decía la calle? ¿Qué lectura haces de la calle de aquel tiempo? Ha ido increciendo cada vez más las manifestaciones populares, los piquetes. Nuestra organización piquetera, la agrupación Villera Piquetera, está cada vez más en diferentes barrios de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Villa Miseria, en Córdoba. Es cada vez más la gente que sale a manifestarse contra la pobreza y el hambre. Yo no tengo lamentablemente el beneficio de la juventud, como se nota claramente. Yo tampoco. Pero cuando habla de por qué hay que seguir hablando de la dictadura, hay que seguir hablando de la dictadura en tanto y en cuanto no se sigan cometiendo delitos. Las primeras imágenes que vimos en el programa, estos dos policías abordando a un joven en la puerta de un hotel por horas, un hecho interpersonal que no tiene nada que ver con una cuestión social. No es el único, y le voy a contar por qué. No es el único. Hoy en la tarde hubo una condena a 3 años de prisión en suspenso contra un policía que en la puerta del Abasto detuvo a 4 personas, le generó una causa ficticia, le armó una causa y terminó condenado. Más aún, anunciábamos ayer que iba a haber procesamientos respecto de una situación de coimas en la comisaría 35. En ese episodio, hoy efectivamente se produjeron los procesamientos, hay una oficial de muy alta graduación y la investigación sigue para arriba. No es un caso aislado. Suponer que la represión policial rayana en el delito es un caso aislado es un error. La policía termina siendo parte del problema antes que parte de la solución. Ahora, decir la policía, y quiero también instalarme en ese punto, ¿no es peligroso? ¿Imaginan un país sin fuerzas policiales? Te lo pregunto a vos, Juan, porque me remito a lo que pasa en el mundo. Es decir, no imagino un país sin que exista una fuerza policial y quiero como parte de la sociedad reclamar que esa fuerza policial sea completamente transparente y que si existe algún hecho irregular se investigue como corresponde.
¿Qué imaginan ustedes? Bueno, ¿Imaginan un país sin policía? Las fuerzas Digo, policiales. hablar de policía es como yo diga, los piqueteros son todos unos. La policía es quien me puntos cuida. suspensivos. Como toda La generalización, es policía, cierto que es la mala. policía es la que organiza sistemáticamente el crimen. La policía es la que organiza el narcotráfico, la trata, la represión. Pero es una fuerza de represión Juan, es peligroso lo que estás diciendo. Te lo digo, o sea, seamos razonables. No, de hecho, mirá, nosotros, ¿sabés qué defendemos? Juan, permitime. Sí, sí. La policía es la que organiza y enumerás una serie de cosas que la Está verdad... comprobado. Pero está comprobado que la policía... ¿Vos tomás dimensión de lo que estás diciendo? Sí, sí, totalmente. De hecho, por eso mismo nosotros defendemos la sindicalización con derecho a huelga. Pero a ver, si yo digo que los piqueteros con la cara tapada le pegan a un laburante que quiere cruzar la ciudad de Buenos Aires, ¿vos estás de acuerdo con que yo diga eso? No hay ninguna denuncia de ningún laburante de la ciudad de Buenos Aires contra ningún piquetero que lo haya golpeado en las manifestaciones que se vienen desarrollando. No hay ni una. En absoluto. Es una fabricación, una campaña derechista contra las movilizaciones piqueteras. Los únicos que golpearon acá fueron justamente los miembros de la Gendarmería, de la Policía, de la Ciudad y la Policía Federal. A ver, ¿qué orden imaginan? Digo, bajo la concepción... Sí, pero digo, ¿qué orden imaginan? Digo, si no existieran fuerzas policiales o si entendemos que todas las fuerzas policiales son corruptas. Hay que caminar hacia la disolución de las fuerzas policiales. La señor. población tiene que construir sus propios organismos de seguridad, con organizaciones de derechos humanos, con los propios vecinos, en los propios barrios, y tenemos que caminar en ese sentido. Justamente acá se planteó en el informe, la sindicalización. La sindicalización de las fuerzas policiales, Eduardo, tiene que ser de sus subalternos con derecho a huelga para no reprimir y no cometer crímenes. Y no deja hablar a los demás, porque la cosa es así. Te digo la verdad, ¿qué es lo que pasa? La policía protege a los piqueteros. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque hace 3 meses atrás, perdóname, hace un poquito más de 3 meses atrás, antes de fin de año de 2016, habían hecho un piquete en la bajada de Camino Negro, los tribunales de Lomas. Yo me bajé del auto porque tenía una audiencia y le empecé a patear las gomas. Se me sumó otra gente que venía con el mismo problema que yo y vino la policía a reprimirnos a nosotros, a los ciudadanos que teníamos que pasar para defenderlo a los señoritos que eran 10, 15, que estaban cortando la calle, para que la gente de bien, que íbamos a trabajar, yo tenía una audiencia en ese momento que iba a llegar tarde por culpa del piquete, y como me le enfrenté al piquete, vino la policía a reprimirme a mí. Bueno, Gustavo, a ver. ¿Qué hay, José Luis? A ver, no soy yo quien haya defendido o defienda a la policía, pero entre la policía y los delincuentes me quedo con la policía, que es quien me cuida. Que a veces los muchachos se exceden en el uso legítimo de la fuerza en la represión y bueno, a algunos les gusta pegar y claramente en el primer video tenés que ver si es un hecho aislado o si le pusieron un patrullero para que salgan y digan cuánto vale que te corras. Esto pasa en todos lados. Evidentemente baja el gordo descontrolado cuando el otro le saca foto y se pudrió todo. Están a resguardo, están sumariados, apartados de la fuerza. Terminó. Bien. Con respecto al uso de la fuerza para recuperar la calle, te digo una, te digo dos, la tercera te usa la fuerza. Es así. Te guste o no te guste, las democracias más avanzadas del mundo hacen ejercicio del uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones populares. Sí, y en este caso vamos a ver otro hecho que, bueno, se instala también en un hecho aislado o en un hecho que se puede repetir sistemáticamente y allí está el peligro. Mira. Es menor. Trabajo en infancia, sé que no pueden poner cosas. También sácale foto de la moto. Sí. La moto no es un oficial de público que está arrestando a un nene. ¿Equivocada? No estoy equivocada. No lo sé. ¿A dónde lo van a llevar? No lo pueden llevar detenido. No importa que sea pariente. No pueden llevar detenido un nene menor. Préstame su documento, por favor. ¿Por qué? Porque usted va a salir de testigo. Es una carga pública. Sí, es un deber ciudadano. Bueno, yo necesito que estén identificados los policías. El señor acaba de meter preso al nene y no está identificado. ¿Dónde está la identificación del policía? ¿Por qué le tengo que prestar mi documento? Quiero que el señor me muestre su identificación. No, hasta que ese policía no tenga su identificación en el pecho como debe ser. No le voy a prestar mi documento hasta que ese policía no tenga la identificación. Listo, yo llamo a juzgado y usted también los acompaña. Bueno, yo los acompaño, por supuesto, antes que le pase algo a ese nene, los acompaño. No está preguntando, está cuestionando que es distinto. Sí. Esa es la diferencia. Estoy cuestionando que se llevan un niño menor. Me tienen que llevar al juzgado porque no doy mi DNI. Muy bueno, muy interesante. Insisto, hay efectivos de diferentes fuerzas policiales que no entienden cuál es su rol. Ahora, de allí, y esta es mi posición,
pensar que todos los integrantes de las distintas fuerzas son corruptos o eligieron esa profesión. Ese chiquito te puede matar, ¿eh? Está bien, pero si eligieron esa profesión para excederse con un arma, la verdad no quiero pensarlo así, no puedo pensarlo de esa manera. Para eso está quienes tienen la responsabilidad de vigilar que esos procedimientos se manejen dentro de lo que es la lógica jurídica. Para eso están los fiscales. Salvo que los fiscales un seguimiento, Juan, ¿no? De este tipo de casos. ¿Coincidís en parte o no? Directamente no. ¿Considerás que quizás nos tenemos que arreglar entre nosotros, como si fuese una reunión de consorcio? ¿Sabes qué? Creo que tu preocupación es muy legítima. Hay una protesta, no es que me preocupa solamente el que circula por la calle, pero la verdad que veo un laburante sometido a que haya un piquete y no creo que sea parte de un país normal esa escena. No creo que sea parte de un país normal. No. ¿Te puedo responder? Creo que tu preocupación es muy legítima, por lo primero que dijiste. Porque las fuerzas de seguridad en este país están compuestas por una gran cantidad de elementos como los que vos mencionaste, que incurren en el delito de diferentes formas. Y hoy el gobierno de Macri, respondiendo a la presión de la propia Patricia Bullrich, está dándole rienda suelta a todos esos sectores. Es una política aventurera, porque eso puede terminar en un Costecchi y Santillán, ya lo vivimos en este país en 2002. Eso puede terminar con la represión brutal a los piqueteros, con asesinato de compañeros, y nosotros no queremos que se repita eso. Por eso nosotros decimos que se detenga esta locura, esta aventura represiva, hay que ponerle un freno, tiene que haber un juicio político a Macri, y tiene que haber soluciones a los problemas que generan los piquetes. Hay desocupación, me decís, por suerte hay despidos, soy joven, bueno, tenés hay dos brazos, inflación, dos piernas, se destruye el consumo popular. Con esas condiciones sociales ¿por qué no vas a va a crecer trabajar, la pibe? protesta popular. Anda a trabajar. Yo trabajo en la tendencia piquetera revolucionaria. Eso no es trabajar. Defendiendo a los desocupados, eso a los es hacer trabajadores. huevos, llevarse la guita Eso de es arriba, defender a la clase cobrar de los obrera. ponteros Macri, políticos, ¿para quién robarle trabaja? al país. Lo que hace Macri, vos ¿de es qué una trabaja? traición a la patria. Macri lo que está haciendo es reprimir al Vos lo que pueblo haces es robarle en una al pueblo, aventura robarle a la desestabilizando gente. la Eso es lo que democracia haces y vos. se merece juicio político. Entonces yo creo ¿Y que hay es muy canales para importante. que se llegue a un juicio político? Sí, totalmente, está presentado en el Congreso de la Vas a ser Nación. abogado, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Exactamente, bueno, esperemos que lo más rápido posible. No, pero ¿en cuánto? Digo, ¿en qué? Y calculo que en 4 años ya me voy a 4 haber años. graduado, sí, lógico. A ver, ¿sabés? por mí que le hagan está- juicio político. está Pero que presentado en el dejen de hacer Congreso. piquetes. O sea, que la paren con solución los es no hacer más piquetes. piquetes. Pero O sea, claro, vos hay que querés terminar anular con la los piquetes. Constitución Nacional. No se quiere vivir, no quiero El país más normal piquetes. incluye los pero piquetes. la Constitución Si prohíbe la Constitución, los piquetes, no. el derecho a transitar Falso. libremente. Falso, la el derecho Constitución que no sabe prohíbe nada. los piquetes. Pero no puedo La discutir con una prohibición persona que no sabe de los nada, cortes, que no, de que las lo único rutas que leyó es federales el está en el Facebook. Código no se Penal, puede. artículos incluidos por onanía. les pido respeto, Sí, respeto por porque eso. digo, si lo Pero único a que ver, leyó- una persona Tráeme que el me artículo dice de la que Constitución que dice que está Nacional prohibido los habilita los piquetes. piquetes. Mostrame el artículo. Sí, a ver, Mostrame puede el ser de artículo de la uno. Constitución que prohíbe los Gustavo, piquetes. por favor, de uno. Adelante. No hay ningún artículo de la Constitución que prohíba los piquetes. No, vale. Y justamente, como lo que no está prohibido, está permitido. Y al revés, la Constitución permite el derecho a peticionar ante las autoridades y el piquete es un método legítimo para hacerlo. Se ha Piquete es constituido un así delito. por Y la si vos sos lucha piquetero, popular. sos un Y hay delincuente. una Perdóname enorme que te cantidad lo de digo en la fallos cara. judiciales Sos un delincuente. planteando que los piquetes son justamente un método legítimo de protesta. Sencillo. Hay jurisprudencia en ese vamos a hacer sentido. un punto. Vamos a hacer un Usted es punto. abogado, no está hablando de la ley, no está hablando de la jurisprudencia, no está hablando de la Constitución. Gustavo, Gustavo, la ley. hacemos un punto, cortarle los micrófonos. Encerrarle los micrófonos porque digo, así no se puede. Les pido respeto y que hablen de a uno para que la gente pueda entender. Yo pienso que las cosas también se pueden hacer de mejor manera. Considerás también en tu época de estudiante en secundario, donde te ha tocado seguramente pedir muchas más cosas que quizás son hoy un beneficio que tienen otros estudiantes. Las cosas se pueden hacer siempre de mejor manera. Me remito a lo que ha ocurrido en inmediaciones del Congreso, la instalación en principio frustrada de la escuela itinerante, una autorización que no estaba vigente. Es decir, yo pido un permiso, ingreso el pedido, me lo sellan. Eso no es una autorización, eso es que ingresó mi pedido. Entonces, avanzan con la instalación de esa escuela itinerante. Las fuerzas empiezan a llegar allí, hay un diálogo con funcionarios. Entonces, allí, la cosa se resolvió de la peor manera porque se pudo haber seguido dialogando. Bueno, eso es lo que insisto. Te voy a contar la mañana. Ahora está la escuela itinerante con vigencia para poder estar en ese lugar hasta el 19 de abril. Todo transcurre con normalidad. Este es el panorama hoy. Me pregunto, y después lo debatimos, si no se pudo haber hecho lo que se hizo en las últimas horas desde el principio. Mirá. Disculpame, ¿vos sos docente? Sí, lo soy. ¿Y viniste a pintar acá la carpa? Sí, me levanté creativa. No estoy trabajando en un colegio.
O sea, ¿sos docente desocupada? Claro que sí. Por eso busco una alternativa. Entonces me preparé. Te voy a tocar el bombo, pobre de vos. Bueno, obviamente hay cruce con los docentes. ¿Pero qué quiere pintar ella? Nadie me paga nada. Yo vine de mi casa tranqui, vine a hacer lo que me parece que tenía que hacer. O sea, vos estás... A ellos los representan los docentes, perfecto. Yo me represento a mí misma, como ciudadana. Yo también quiero una buena educación, pero esta payasada no es parte de la buena educación. Acá recién la señora me dijo que van a dar clases. Está bien, acá la señora recién me dijo que van a dar clases de dignidad. De dignidad, dale. Decí que no estás de acuerdo, pero no tenés por qué venir a pintar y arruinar la escuelita. Dijiste unas cosas que no son muy democráticas. No, que no son muy democráticas, que no son muy democráticas, que no son manera de nombrar a los trabajadores, que no son manera de tratar a la gente. Además de que me pintaste, digo, detalles de la vida. ¿Yo vine a pintarte a vos? ¿Yo vine a pintarte a vos? Wow. Acá alrededor que no son docentes que nos están apoyando. Están todos en contra tuyo. O sea, me voy. Vamos, déjense. La mina sí. está, igual está bien. ¿Qué es lo que no te parece bien de la carpa? Que ellos quieren que el gremio, según ellos, represente esto ponerlo a través del Congreso. Pero no son capaces de votar justamente a un representante que cuando tiene que tomar las decisiones para que ellos estén bien como docentes y estén en las aulas el tiempo que corresponde, lo hagan. O sea, tu reclamo es que vos querés que hagan el reclamo, pero con los chicos con clases. Por supuesto que sí. ¿Cómo no voy a querer el reclamo con los chicos con clases? Tiene que ser. Yo no tengo que... Ella está reclamando que le gustaría un paro con los chicos en las aulas, eso es lo que reclama. ¿Sabés que no estamos de paro? Los chicos están hoy en las aulas. Pero se perdieron 16 días de clase, decile, Diego. De fuerza que hemos tomado, creativa, que fue votada en Bueno, pero hubo 16 días donde los chicos no tuvieron clases. Sí, está bien. Ahora, hay un gobierno nacional que está incumpliendo dos leyes. Claro. Una es la ley de paritaria nacional, que como vos ves es lo que estamos pidiendo, y la otra, la de financiamiento educativo, que está acá, y no la están cumpliendo. Y nos piden a nosotros, dicen que nosotros no cumplimos las normas, cuando es todo mentira. Son ellos los que no están cumpliendo. Y acá enfrente tenés a los diputados que hace 60 días que no trabajan. Están cobrando su salario y hay un país esperando que ellos trabajen. A ver, esto sucedía en la Mañana de América, en el desayuno americano. No está bien que los chicos no estén en el aula. Ahora, si tiene que ver con un reclamo de los docentes también tienen derecho a reclamar. Es decir, aquí se juntan muchas cuestiones que van a aparecer enfrentadas siempre. Está bien esa escuela itinerante allí y está bien para el reclamo. Ahora, todos los maestros están de acuerdo, aunque se paguen 300.000 pesos para que esa carpa o esa escuela o esa manera de expresión esté montado allí. Y no, todos los maestros no están de acuerdo con que del propio sindicato surja el dinero para pagar esa carpa durante 9 días y quizás siga un recorrido por otros lugares. Es decir, la democracia es esto, que también una maestra desocupada pueda ir y decir, no estoy de acuerdo. Ahora ya entramos en la parte complicada, que es, eso es una payasada. Pero es una manera de expresión. De la educación va a salir la solución. Todos los detenidos del día domingo son maestros de la Villa 1114, no son infiltrados de la izquierda que van a generar una disputa con la policía. Están en la primera línea, no se puede discutir. Pero además, doctor, si hacemos un culto del respeto por la ley, ahí hay un incumplimiento de un mandato judicial. En las 2 primeras horas del martes debió haberse convocado como plazo máximo a la paritaria nacional. La ley dice que tiene que llamar a la paritaria central. Hay un fallo de la justicia que lo dice. La apelación que fue presentada no impide esto, no lo frena, no lo detiene. Ahí claramente hay un incumplimiento de un mandato el gobierno judicial. dice que hay animosidad de parte de esa jueza. Todo lo que votan contra el gobierno son justicia legítima, todo lo que votan a favor son de la familia judicial. En definitiva, la ley es la ley, la interpretan los jueces, hay un pronunciamiento en ese sentido, con lo cual van a tener que llamar a la paritaria central. Gustavo. Y el futuro de esto que estamos discutiendo acá con el distinguido panel, a veces de manera un poco fuerte, pero bueno, es un tema fuerte porque es un tema de la violencia. Y la violencia se va a terminar con la educación. No hay otra manera. Yo, por más que lo piense y le dé 10 millones de vueltas al tema, no encuentro otra salida para este país en cuanto a lo que estamos hablando del problema de la violencia interpersonal, como vimos con los policías, en la violencia social, en la violencia de género, en la violencia intrafamiliar. En todo tipo de violencia se va a acabar a través de la educación. Entonces, ¿qué más queremos? Que la educación funcione. Sí, ya que hablas del tema de educación y es bueno instalarlo. Juan, ¿qué lectura haces de
del paso del tiempo. Digo, ¿qué edad tenés? 29 años. 29 años, pero, digamos, venís observando finamente la situación que se vive en la educación en nuestro país. ¿Cuándo empezó el deterioro? Porque digo, eso es algo que quizás no se lo podés achacar solamente al presidente de la Nación, ¿no? No, para nada. Digo, ¿cuándo empezó el deterioro? ¿Comenzaste a ver que los chicos no aprendían lo que tenían que aprender, que había paros que dejaban a muchos estudiantes sin clases, que los maestros hace mucho tiempo que están por debajo de la línea de pobreza, ganando un salario que no es digno? ¿Cómo es tu observación sobre el tema? Bueno, de hecho, yo fui presidente del Centro de Estudiantes en el Pellegrini en 2006. Formo parte del movimiento estudiantil desde hace muchos años y nosotros luchamos desde un principio contra la destrucción de la educación pública. Somos hijos de los que lucharon contra la Ley Federal de Educación de Menem, que municipalizó el sistema educativo y generó todo un proceso de vaciamiento. Y ahora Macri está yendo un ataque para liquidar la educación pública. Nosotros lo vimos hace algunos años en la ciudad de Buenos Aires con la nueva escuela secundaria, que implica la liquidación de los títulos, y ahora a nivel nacional esta supuesta revolución educativa en realidad es el vaciamiento de la educación pública. Vienen a atacarla frontalmente. Bueno, todo lo que están haciendo. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, vaciar los comedores escolares. Chicos que no tienen para comer en la casa, iban a comer a la escuela, ahora tampoco pueden comer en la escuela porque Vidal vació los comedores escolares. Hay un proceso de deterioro muy profundo que incluye el salario docente, que incluye la destrucción de las escuelas y la lucha de los docentes, incluyendo sus paros, forman parte de una lucha para defender la educación pública. Nosotros respaldamos la huelga docente desde ya y es una lucha para terminar, para ponerle un freno a esta destrucción del sistema educativo que están procesando estos gobiernos desde hace décadas. Bien. Juan, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Néstor, seguimos aquí en tercera posición. Gustavo, José Luis, un gusto, gracias por haber estado. Gracias. Avanzamos ahora con otro tema y tiene que ver con un hecho puntual ocurrido en las últimas horas. Esteban Trebuch te contaba aquí en tercera posición acerca de un hombre que salió de la cárcel, tuvo ese permiso, salió, mató y volvió a prisión. ¿Dónde lo detuvieron? En la celda. Esteban, ¿tenés más información al respecto? ¿Cómo estás? Exactamente, Eduardo, lo contamos ayer prácticamente en exclusiva, la historia de Cristian Agustín Flores Mitchell, este hombre de 27 años, condenado a 7 años y medio de prisión, que sin cumplir toda la condena le dieron salidas transitorias. El domingo a la tardecita noche fue cerca de la estación de Espeleta y cree la justicia le pegó entre 6 y 7 balazos por la espalda al policía José Zurita, de la local. Esto fue Quilmes, conurbano sur de la provincia de Buenos Aires, el domingo. El lunes, el delincuente volvió a la cárcel luego de haber cumplido las salidas transitorias y allí lo detuvieron, ¿sí? Es el principal sospechoso. Ahora bien, yo no sé si lo podemos mostrar. Hay una cuestión increíble con esto, Eduardo, que tiene que ver también con la disparidad de criterios que tiene la policía o las fuerzas de seguridad. Vos bien planteabas en el arranque del programa si va a haber mano dura o no del gobierno de Macri, por ejemplo, para desplazar los piquetes de la vía pública o, por ejemplo, para luchar con mayor ferocidad ante el delito. Bueno, en Quilmes, la policía comunal de Quilmes, donde era Zurita, tiene prohibido sacar el arma en la vía pública. Vamos a decir, no, este pelado que está diciendo la tele, ¿está loco? No. Yo no sé si lo puedo mostrar, si no lo voy a leer. Este es un papelito de último momento que lo voy a leer. Dice, terminantemente prohibido la manipulación del arma reglamentaria dentro de la base. Habla de la base operativa, esta circular, como así también en la vía pública. Esta es una circular del 5 de abril. El 9 lo mataron a Zurita. Ahora lo vamos a mostrar. Es un documento oficial de la Plana Mayor de la Secretaría de Seguridad del municipio de Quilmes, que gobierna Martinelli Molina, de Cambiemos. Ahora, Esteban, no puede sacar el arma en la vía pública. Y vos sabés que Zurita no lo sacó y le pegaron entre 6 y 7 balazos por la espalda. La pregunta es esta, y vos contabas el hecho, lo adelantabas aquí en tercera posición. Ese policía que se va corriendo y le disparan por la espalda, da la sensación que es un efectivo que se mueve en el marco de una preparación que no fue la debida. Exactamente. Punto uno. Segundo, ¿qué mensaje se le entrega y qué poder puede tener una fuerza local si la población sabe que ante cualquier hecho no van a poder sacar el arma? Bueno, ese es el gran debate interno de la policía bonaerense de hace mucho tiempo que este gobierno todavía no ha sabido resolver. ¿Cuál? Si sacar la cachiporra para pegar o no. Si saca la cachiporra, gatillo fácil. Si no la saca,
un tarambana que no la sacó. Esta es básicamente la disparidad que tiene la provincia de Buenos Aires, la policía, y que todavía no ha resuelto. El ministro Cristian Ritondo, que es el titular de la cartera de seguridad, se cree que está en una situación familiar compleja, luego del fallecimiento de su señora madre la semana pasada, y pospuso una serie de decisiones que tenía que tomar básicamente con algunos comisarios generales y posiblemente con pases a retiro. ¿Por qué te digo todo esto? Porque no hay un criterio lógico y coherente entre las fuerzas federales. Bullrich, por ejemplo, desplace, Gendarmería desplace, no es lo mismo con la policía bonaerense y mucho menos con la local, que lamentablemente es una policía muy mal preparada. Ahí tenés el texto. Se llega a ver terminantemente prohibido la manipulación del arma reglamentaria dentro de la base, como hacía también en la vía pública. Lo dice claramente, está firmado, tiene la firma de los 2 capos de la seguridad de Quilmes. Esto es información exclusiva que no lo mostró absolutamente nadie. No puede sacar el arma en la vía pública. ¿Sabes por qué es esto, Edu, también? Porque como es una policía de baja calificación, de baja capacitación, ¿sí? Muchos popes de la seguridad local dicen, che, antes que haya un accidente es preferible que no la use. Pero ahí están reconociendo que la fuerza no recibió. Lo quiero sumar al doctor José Luis Ferrari. ¿Cómo repelés una agresión ilegítima que sufre el efectivo policial cuando te vienen a atacar? O sea, queda en desigualdad constante, diría yo. Primero que es una orden estúpida, porque para la policía para eso está. Tiene que repeler cuando el efectivo es agredido. Para eso tiene el arma. Si no, ¿para qué lo querés? Mandarlo a la casa. Si está preparado o mal preparada, evidentemente este hombre deberá responder por esta directiva. El arma es para usar. Si vos me venís a atacar, y entre tu vida y la mía, es la mía, ¿viste? Yo me voy a defender. Y voy a defender a las personas que tengo que cuidar, que es a los vecinos de Quilmes. Esteban, muy buen documento, ¿eh? Ya volvemos con vos. Ahora nos vamos a referir a la situación por la que atraviesa la actual vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Ustedes recordarán la causa que se ha iniciado, una investigación para saber cuál fue el origen del dinero que le fue sustraído de su propia vivienda en 2015, Néstor, ¿es así, no? En la noche en que Cambiemos ganó el balotaje presidencial. 22 de noviembre. Exactamente, cuando Gabriela Michetti estaba en la Costanera celebrando el triunfo de Mauricio Macri, que lo convertía en presidente, y a ella en vice, esa misma noche estaban entrando a su casa de Valvanera, al PH de Valvanera, para llevarle 245.000 pesos y $50.000. Bueno, veamos esto. Ustedes empezaron a gritar: sí se puede, sí se puede. Ustedes hoy hicieron posible lo imposible. Con su voto hicieron posible lo imposible. El 22 de noviembre pasado, con el triunfo de Mauricio Macri ante Daniel Scioli en el balotaje, Gabriela Michetti tuvo su logro más grande en su carrera política. Se consagró como vicepresidenta de la Nación. Se siente, Mauricio presidente, se siente, Mauricio presidente. No hay nada que temer, todo es esperanza, todo es alegría. La alegría le duró poco. Cuando volvió a su casa se enteró que mientras festejaba le robaron 245.000 pesos y $50.000. Fue el día de la noche que nosotros ganamos. Sí. Esa noche entró una persona a casa, estuvo 1 hora y media revisando. ¿Un custodio era? Y era una persona que había enviado mi custodio. La mañana siguiente a la noche esa, denuncié exactamente lo que me faltó. Y la propia Policía Metropolitana me pidió que tratara de no dar a conocer el tema en los medios. La vicepresidenta asegura que el dinero está declarado y que lo puede justificar. Los $50.000 eran un préstamo que me había hecho Juan, mi pareja, y está en la declaración jurada de Juan y está en mi declaración jurada. Tonelli, ¿no? Sí, en la declaración jurada del 2015, o sea que antes del robo. Y después los 245.000 pesos eran una parte de un dinero que habíamos colectado para la organización de la fiesta de recaudación de fondos de Suma, y la otra parte, el dinero de casa, porque se mueve la casa y que yo le pagaba a unos albañiles que estaban haciendo una reforma del piso del patio y eso. Pero como Michetti dejó algunas dudas, el abogado Leonardo Martínez Herrero la denunció ante el juez Ariel Lijo por el origen del dinero que le robaron. No me cerraban las explicaciones que dio en el comunicado oficial la vicepresidenta, ¿no? 200.000 pesos se dice que pertenecen a la fundación. ¿Cómo llegó de la fundación a su casa? Cuando por normativa tiene que estar bancarizada todas las donaciones. A Martínez Herrero le llama la
atención que no haya estado bancarizada la plata de la fundación de Michetti y tampoco le cierra que haya tenido $50.000 en efectivo para pagar una maestría. Primero, quería regalarle una maestría cuando el hijo todavía no se había recibido. Segundo, las maestrías también se pagan por depósitos, por transferencias bancarias, ¿no? De acá al exterior. Entonces no tenía razón de ser sin saber ni siquiera el costo, siquiera que tenga $50.000 en la casa. Entonces, en pleno cepo bancario, tener $50.000 en efectivo implica que hay que justificarlo. O se compró en el mercado blue, con plata negra no declarada, o no sé cómo aparece. Por todo esto, el fiscal Guillermo Marijuán imputó a Gabriela Michetti para que se investigue si la suma que le robaron estaba declarada y si pertenecía a una donación recibida por la Fundación Suma. Michetti se defiende, asegura que es la política más honesta de todas y que tiene el mismo patrimonio hace 14 años. Yo siempre he sido una persona que he cuidado enormemente ese tema, al punto tal de ser, creo que de las únicas políticas en la Argentina, entró a la política con un patrimonio y hace 14 años tiene el mismo patrimonio y no hay ni un peso más, porque justamente me he cuidado muchísimo de vivir de mi sueldo y no tener ningún otro ingreso, ninguna otra entrada para que la ciudadanía pueda volver a confiar en los dirigentes políticos. Hoy por la mañana el juez Ariel Lijo dictaminó el sobreseimiento de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Confirmó que la investigación condujo al origen lícito del dinero robado y es por eso que la causa fue archivada. Las cosas llegan como, si la justicia trabaja bien, llegan y se ponen sobre la mesa claras, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy contenta y muy conforme con haberme puesto a disposición de la justicia como se debe y haber atravesado todo el proceso, que no es fácil. Realmente cuando uno es una persona honrada no es nada sencillo ni nada fácil atravesar por un proceso como este, pero bueno, hay que hacerlo y hay que hacerlo con claridad, y así fue. Por un lado va la investigación del hecho en sí, hay una persona imputada por el robo en la propiedad de Gabriela Michetti. Lo cierto es que este sobreseimiento, ¿por qué se llega al sobreseimiento? ¿Qué elementos toma el juez Lijo? Hay una razón central y es que el juez federal Ariel Lijo, quien no suele creerle a los vicepresidentes, recordamos, procesó y mandó a juicio oral a Amado Boudou, el vicepresidente del anterior gobierno, le creyó todo a Gabriela Michetti, a los testigos que presentó la vicepresidenta, a su pareja, Tonelli Banfi, y además justificó que el dinero era legal. Lo dice expresamente, tanto el dinero recaudado para la Fundación Suma, que preside Gabriela Michetti, cuanto esos $50.000 que presuntamente eran para pagar una maestría para su hija. Dice la resolución, para su hijo, perdón, no su hija. Dice la resolución, el marco probatorio permitió sostener que el origen del dinero detentado por Michetti no solo era legal, sino que además estaba declarado en su declaración jurada de bienes y en el de su pareja. Recordamos, su pareja le había prestado ese dinero. Pero el padre de Lautaro Cura, digamos. No es el padre, es la actual pareja de Gabriela Michetti. Hay un dato adicional que tiene que ver con las fundaciones. Todos los testigos que declararon dijeron que no habían recibido recibo. Hicieron una vaquita para financiar la cena anual de la Fundación Suma. Ahí se recauda dinero para lo que tiene que ver con las actividades solidarias. Ninguno recibió un recibo, una contraprestación en recibo por el dinero que había aportado. Pero el juez creyó que en virtud de la confianza que tenían, eran todos colaboradores de la vicepresidenta, eso no era necesario. O sea, creyó. Absolutamente. Creyó en la buena fe. Y respecto de lo que decía recién el informe, dice que los $50.000 no importa para qué eran, es irrelevante cuál es el tema. Si está declarado en la declaración jurada, ¿para qué lo van a usar? Es absolutamente irrelevante. El último dato, si el fiscal Guillermo Marijuán no apela, la causa se terminó hoy. Nunca más se vuelve a hablar de esto. Brillante. Gracias, completísimo, Néstor. Avanzamos ahora con otro tema y tiene que ver con el crimen de Micaela García. La detención del tercer hombre en esta investigación, nos referimos a Sebastián Wagner. La propia familia de Sebastián Wagner, quien está sospechado o acusado de haber sido quien la secuestró y luego terminó con la vida de esta joven de 21 años. Bueno, sucedieron cosas en las últimas horas y dijo, sí, yo la maté, pero hay gente que colaboró conmigo. Habló precisamente del titular del lavadero de autos. Pero vamos a ver esto y después avanzamos con el tema. Sebastián Wagner
Wagner se declaró culpable del asesinato de Micaela García y puso como coautor al dueño del lavadero, al Millo. Terminó esta declaración que se hizo en la cárcel. El fiscal, que confirmó en las últimas horas distintas pericias de pelos, de registros en el auto, se trasladó especialmente hasta la cárcel para tomarle declaración. Creo que este juez, como decís vos, es un hijo de p***. A mí me parece que con 2 violaciones vos podés darle más años. La muerte de la joven fue por estrangulamiento. La terminó estrangulando a Micaela García y por eso falleció. No sé cuántos jueces hubieran desoído lo que dicen los psiquiatras o los informes penitenciarios, ¿no es cierto? Es decir, los psiquiatras eran terminantes en ese sentido. Cuando él le dijo que tenía antecedentes y prisión por violación, usted le dijo, ¿pero qué hiciste, qué no hiciste? ¿Le reprochó? Parte mía nunca le pregunté. Nunca abundó demasiado en detalles de cómo había violado. ¿No le dio miedo meter a una persona así en su casa? No, aparte si las autoridades lo dejaban porque... El tipo estaba mejor. Y sí. La justicia, todo el mundo está indignado, porque esto no es natural. Es decir, siempre en general se escuchan los informes de los especialistas, de los psiquiatras, de aquellos que han mantenido diálogo constante con los internos. Los violadores que tienen varios actos de violación, ¿no es cierto?, van a seguir violando. Generalmente escalan a homicidio. Destituir a este juez para que los próximos jueces empiecen a pensar otro tipo de mecanismo. Justicia es darle a cada uno lo que corresponde, qué es lo que merecemos los ciudadanos y qué es lo que merecen los delincuentes. Wagner, 2 casos de violación, 9 años. Digo, el Código Penal no establece 9 años de máxima para los casos de violación. Muy por el contrario, establece penas de hasta 15 años. Sin embargo, los jueces decidieron aplicar 9 años de prisión en este caso. No le agreguen más dolor a esto. Esto ya fue. Yo le voy a cumplir los sueños míos y voy a cumplir los sueños de mi hija, porque yo sé lo que pensaba mi hija. Vamos a vivir para eso. Estoy seguro que somos fuertes, mi familia es fuerte. Con Andrea vamos a laburar el doble para que sea realidad el país que Micaela quería. Bueno, la verdad que uno toma estos últimos dichos del padre de Micaela García y dice, no le sigan sumando más dolor. ¿Y cuántas familias, cuántas personas que hoy estén en su casa pensarán, y el dolor es interminable? No se remite solamente al momento en el que enfrentamos los medios, si es que el caso logró difusión, y le transmitimos a la sociedad el dolor que estamos pasando. ¿Qué va a pasar con Sebastián Wagner? Lógicamente avanzará la investigación, se comprobará si más allá de sus dichos es quien mató a Micaela García. ¿Qué pasa con un hombre que violó en 2 ocasiones, se lo investiga por una tercera violación, recuperó la libertad en julio del año pasado y si todo se define de esa manera, termina matando a una joven de 21 años? Sumamos a Raquel Hermida, abogada. Gracias, Raquel, por estar. Un gusto tenerte. Damián Odetti, también abogado, se suma a esta mesa. ¿Algo para señalar con respecto a lo que se conoce hasta el momento? Sí, algo que me parece central. Por más que él haya confesado el crimen, esto no queda de lado el accionar del Ministerio Público, es decir, la Fiscalía. El fiscal, si ahora tiene que demostrar que este hombre mató a Micaela García. Y a su vez tiene que demostrar si obró solo o con un cómplice. ¿Quién? El gomero Pavón o el dueño del lavadero de autos donde trabajaba el mellizo Wagner. ¿Sí? Wagner, digamos, ayer lo manda al frente, dice, él estaba conmigo. El gomero se defiende y dice, no, nada que ver, yo no lo acompañé, yo lo eché, él me dijo que se quería ir, yo lo eché, no lo acompañé en ningún momento, hay una pala ahí dando vuelta. La pala apareció en el baúl del auto, la pala formaba parte de la gomería y el lavadero de auto de este hombre. Este hombre dice, no, la pala se la llevó él, yo no sabía. Bueno, la Fiscalía ahora deberá tratar de dilucidar si el mellizo Wagner trabajó solo, trabajó para matar solo o trabajó con una complicidad. Y además, para tratar de demostrar si es o no el autor, ¿no? Bueno, lo conocido es que en las próximas horas en el Senado de la Nación, en comisiones, se va a tratar el endurecimiento de aquellas cuestiones o requisitos para otorgar una libertad anticipada. Raquel, una visión sobre la libertad anticipada, ¿no? Con una figura presente como la de Sebastián Wagner, uno dice, el tratamiento debe ser otro, porque así vamos mal.
Sí, pero también es cierto que nos estamos equivocando. ¿En qué sentido? Y gravemente. Lo que ocurre con Wagner no es un tema de garantismo y está alejado de eso. Ideológicamente en nuestro país, y hace muchísimos años, que el delito sexual, el delito de abuso sexual es el más difícil de probar en la Argentina. Tal es así que jueces de familia, defensores de menores, cuerpo médico forense, asesorías periciales, prontamente dan un sobreseimiento y hacen un trámite diferente a los otros delitos. En Estados Unidos se diferencian a las víctimas. Yo como criminóloga creo que hay que diferenciar al criminal. Yo conozco jueces de ejecución que han sido sumamente duros con personas que habían robado y han sumamente lexos con abusadores sexuales. O sea, no es garantismo esto. No es garantismo. Ahora, y concretamente sí. te voy a agregar algo. Hay una ciudad de la provincia de Buenos Aires, que no puedo decir obviamente el lugar, donde me llamaron después de una cantidad de sobreseimientos exagerados a abusadores sexuales y se hizo una investigación sobre el señor fiscal, que el señor fiscal casualmente había vivido una historia de abusos en su familia y naturalizaba todo ese tipo de temáticas. Por eso el abuso sexual es un delito especial, la violación es un delito especial, necesita un criminal especial. No cualquiera puede ser abusador sexual. Bien, pero si esa persona naturalizó el hecho de que por su Sobreselló a pasado, todos, sí. por su pasado y su padecimiento, naturaliza el hecho de las violaciones. No lo condena. No lo condena, pero es una persona claramente peligrosa. Y claro, bueno, pero nosotros sabemos que los jueces, nosotros todos pasamos por una pericial psicológica y una pericial psiquiátrica. Si nos imputan no tenemos que hacer una denuncia. Pero no es así. Nuestro Poder Judicial nunca pasa una pericial psicológica y psiquiátrica y debería tenerla, sobre todo aquellos que hacen este tipo de eventos en forma permanente con los delitos sexuales. La pregunta concreta es, ¿qué se hace con un hombre que cometió 2 violaciones, recupera la libertad y mata? Después se investigará y se comprobará si en este caso también ocurrió un delito sexual. ¿Damián? Mira, interesante. Bueno, primero comparto lo que dijo la doctora. No es un tema de garantismo, es un tema de derecho penal de género, el cual nuestro país está en pañales. O sea, no hay capacitación del Poder Judicial para analizar este contexto. O sea, es más, hasta hace muy poco se le exigía a la mujer mostrar pruebas de pelea, de lucha, de que se resistía a la violación. Entonces, si venía una persona... victimizándola doblemente. No, obligándola... A ver, si yo le apunto a una mujer para que me practique sexo oral y no hay lesión, entonces ¿yo qué digo como abusador? Me practico sexo oral consentido. Ahora, ¿cómo hace ella para defenderse frente a un arma? ¿Qué tiene que pegarme, mostrar lesiones, que no la mate para luego ser probado? Es muy difícil. También es difícil, y también hay que reconocerlo, que hay muchas mujeres que denuncian falsamente abusos sexuales, sobre todo en temas de familia. Es muy difícil y no están capacitados los jueces. Ahora, bueno, yo ahí diciendo, Bueno. Como me dedico a esto, y lamentablemente de hace demasiados años, porque soy muy vieja, como me dedico a esto, le puedo decir que yo, por ejemplo, esta mañana tuve la terrible, como todos, cada rato la noticia, que logro informes psicodiagnósticos posteriores al sobrecimiento del imputado, donde se certifica el abuso. Pero lo que ocurre es que el abuso sexual... ¿Pero usted niega de que haya falsas denuncias? En realidad de creo sexual? que el cuerpo médico forense se jacta, el cuerpo médico forense se jacta de tener falsas denuncias porque realmente no investiga correctamente y pretende que el niño en una cámara Gesell, en ese momento determinado y en esa hora diga la verdad. Lamentablemente nosotros, cuando fue sobrecimiento... Pero nos falta capacitación. Totalmente. Totalmente. Pero y también convengamos que hay una ideología de que el ni, o sea, nunca es prueba, el ni. Nunca es justo. Ahora, a la respuesta que vos a la pregunta. Yo quiero la respuesta. A ver, mira, ¿qué se hace con un hombre que violó 2 veces y si se investiga y se comprueba, mató a una joven de 21 años? Es una pregunta doble. Te empiezo por el final. Obviamente que el delito penal de abuso sexual, si hay o no acceso carnal, que está en el artículo 119 y 120 del Código Penal, está grabado cuando la víctima muere con la pena perpetua. Que hoy por hoy, no sé si comparten mis colegas, todavía no hay jurisprudencia sentada en función si estamos hablando de 50 años o 35 años, ni si es 25 años. Pero pena perpetua, que no es perpetua real, no es que de por vida. Ahora, en el caso de que no la hubiera matado, tenemos un marco penal, que puede ser de meses a años, de 4 años a 10 años, de 6 años a 15 años. Bueno, en este caso ahora, murió.
Bueno, en este caso murió, a ver, fíjate, vamos a tomar, este chico ¿cuánto tiene? 32 años, 30 y pico de años, el que sería el supuesto agresor. 30 años. Bien, entonces, si tuviera la pena de 50 años, que es la máxima que prevé el Código Penal, él estaría saliendo a los 82 años. Entonces, constitucionalmente, y esta es mi opinión particular, constitucionalmente, en donde la pena tiene que tener un fin resocializador, esa persona seguramente muera en la cárcel. Si esta persona sale a los 35 años, esta persona va a salir con 67 años. Entonces, esa persona es posible que vuelva a cometer otra agresión sexual. ¿Por qué? Y esto es importante destacarlo. Vamos a distinguir tres cosas. Uno es el delincuente, vamos a decir, en sentido estricto, que es el ladrón, el delincuente propiamente dicho. Otra es el loco, el psicótico. Y hay algo que está intermedio, que en Inglaterra y en la India están trabajando sobre el tema, que es sobre este tema de los abusos sexuales. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión y hay muchos profesionales de la salud mental que dicen pavadas en los medios porque ni siquiera resiste el menor análisis. Bueno, el tercer caso... el tercer caso, déjame terminar. Pero es un enfermo, es un enfermo. No, ahí está la discusión. Ese es un enfermo. Ahí está la discusión. Si es un enfermo, estricto sensu tampoco. Tiene que tratar los médicos, ahora déjame terminar la A idea ver, y ahora estoy. 30 segundos. Pero te comiste una estructura mental, Bueno, por eso te ahora la quería si decir. quieren la respondo, no hay problema. Igual estoy hablando porque a raíz de que el domingo empecé a hablar de este tema... Para, Odetti, vos dijiste el domingo que te lo llevabas a tu casa, violador. Yo te lo pregunté y me dijiste, yo me lo llevo a mi casa. Lo sigo confirmando. Vos te llevas a Wagner a tu casa. Pero lo sigo diciendo, sí, no tiene una cosa con la otra, no me chicané. Lo que estoy diciendo es que tuve que llamar a especialistas, justamente de la salud mental, para que me expliquen algunas cosas. Ahora, en ese sentido, hay una persona que tiene una psicopatía en donde hay que tratarla de una manera que, en definitiva, no es la prisión porque, a ver... Vamos a suponer que tomamos el discurso te de pido que vayamos redondeando porque quiero balancear la mesa. Por favor. Supongamos que tomamos el discurso que el violador nunca se recupera. Sí. Entonces, hay un marco penal en donde no lo van a poder condenar a más de tantos años de prisión. Vos confías en la recuperación porque decís que te lo llevas a tu casa. También hay que decirlo, los fiscales, también hay que decirlo, por lo menos intento una solución. Los fiscales no apelan, los fiscales firman abreviados para ir a juicio de la mínimo de la pena, y en definitiva, cuando el juez le da una condena, cuando el tribunal da una condena, el servicio penitenciario, que depende del poder ejecutivo, porque acá no estamos hablando del gobernador, que es el dueño de las cárceles, el que tiene que hacer que esa persona tenga tratamiento psicológico, para que no salga cumplido, no anticipado. 8 años, a los 8 años salís. Ahora, si a los 8 años violaste, ¿qué le decimos al juez? Nada, porque dejó cumplirlo. Claro, sí, entonces, pero ¿por qué me permiten, quiero hacer un punto. Hablaste por todo el programa y estás diciendo determinadas cosas, estás diciendo determinadas cosas que es... Probemos si sale y viola, y yo quiero que ellos se lo digan. No, yo no dije eso. Pero estamos jugando un poco con algo peligrosísimo, que es lo que en su casa y en muchas casas están sintiendo cuando ven un peligro latente. Y el peligro latente es que esa persona recuperó la libertad, o sea, la justicia creyó en él priorizando al victimario. Y esa persona salió y mató. Hacemos un punto. Hacemos un punto. La tercera vía. Tenés la cárcel, tenés el psiquiátrico. O tu casa. No, la casa me preguntó, él me sacó el tema. Pero uno es esclavo de las palabras. Pero como alternativa, porque no la hay. Porque en Inglaterra y en la India sí hay institutos en donde no son ni penales ni son psiquiátricos. Se trata a la persona con un equipo interdisciplinario para tratar... Déjame hacer un punto porque quiero leer un mensaje. Entonces vamos a seguir repitiendo todo esto todo el tiempo. O sea, va a haber noticias todo el tiempo porque van a salir los abusadores todo el tiempo de la cárcel. Hacemos un punto y quiero esto. Compartir este tuit porque hay muchísimas comunicaciones por parte de la gente. Les digo que sigan escribiendo, @3P_A24. ¿Qué dice este tuit? A ver, creo que como Robledo Puch, nunca más en la calle y un año en una celda, castigo sin ver el sol. Eso es venganza, no es justicia. ¿Eso es? Eso es venganza, no es justicia. No, pero a ver, si claramente estamos sosteniendo que puede resultar incómodo y a vos te molestó el domingo cuando yo dije en tu noticiero, cuando yo dije... El juez actuó conforme a derecho, esta es la ley. Esta es la ley, es cierto. Sí. A ver, lo que los informes criminológicos los hace el servicio penitenciario. Que no haya más informes. Que no haya más informes, que no están capacitadas y no que son se limite la ley. Y no son vinculantes, quiere decir que no lo obligan. Con lo cual, el hombre creyó en un primario que tenía solamente 2 hechos. El procedimiento es perfectamente legal. ¿Puede resultar repulsivo? Bueno, a mí no me gustó, es legal. Perdón, yo estoy de acuerdo. Vamos a... Primero, es fundamental. Yo trabajo en equipo interdisciplinario, no tengo que llamar a nadie por teléfono. Mis socios son
psiquiatras y psicólogos. O sea, confeccionan nos un informe. dedicamos uniformes y nos dedicamos nada más que a violencia de género y delitos sexuales. Bien. Concretamente. En este caso de Wagner, Wagner es un perverso. No necesaria, las estructuras mentales son 3. Se te saltaste la perversión. Y en un sistema de perversión ni siquiera tenemos en ninguna parte del mundo hoy en día una solución. Alemania se la pasa estudiando la temática porque no solamente comprende la criminalidad del acto, sino que la disfruta y no para. En realidad, hasta con castraciones químicas han realizado hechos con palos, con herramientas para violar a la gente, porque el perverso se maneja desde el cerebro y no desde el miembro. Bueno, algo se ha avanzado porque ese es el punto. Antes se hablaba... No es sexo. Perdóname, Damián, vamos a hablar y que se entienda. Sí, por favor. Digo, algo se ha avanzado porque hace 10 años vos hablabas, instalabas el tema y había un montón de gente que te decía, bueno, castración química, sin saber lo que eso representaba. Sale de prisión, si comete otro acto contra la integridad sexual de una mujer, termina violando con un objeto. Lo que pasa es que hay un seguimiento. No, algo se ha avanzado. No, hay un seguimiento importante que se hace en países donde tienen muchísimos Wagner, muchos más que nosotros, porque gracias a Dios es un país con bastante reducidos violadores seriales, gracias a Dios, sino que tenemos otro problema ahora numérico mucho más importante. Pero el violador serial realmente se lo debe seguir durante toda la condena y aún después, porque se sabe que el riesgo existe de por vida. Entonces, ¿qué se hace? Además de la castración, ese tipo de cosas, nosotros hacen un tratamiento psicodiagnóstico y son observados. A ver, bueno, perdón. cambia la Constitución. La cárcel... Cambia la Constitución. Cambia la Constitución. No, o respetamos la ley o fuera de la ley. No, lo que pero no digas tenemos... algo que está fuera de la ley. Lo que tenemos que hacer, que comparto con vos, es diferenciar al criminal. Todos podemos ser en algún momento a lo mejor un homicida, no todos podemos ser abusadores. Se necesita un criminal especial. Entonces, ¿qué decía el doctor? El juez tuvo la capacidad de hacerlo porque la ley se lo permitía. Bueno, entonces modifiquemos esa ley y digamos que nuestros jueces cumplan con lo que tienen que tener y que tengan un reglamento, una ley que identifique exactamente qué es lo que tienen. Yo estoy harta de la sana crítica y estoy harta de ese su señoría y mantantirulirulá, de la soberbia que tienen los jueces para determinar una cosa y el que se sienta en la vereda de enfrente otra completamente distinta. Ahora, quiero aprovechar que hay 3 abogados que nos están acompañando aquí en el programa. Desde el momento que liberan, que le otorgan la libertad, en este caso a Sebastián Wagner, en julio del año pasado, ¿qué seguimiento se hace sobre esa persona? Porque mucha gente pregunta, dice, ¿y qué hay? Dicen que había una psicóloga que lo visitaba cada tanto. ¿Está bien eso? ¿Hay capacidad de monitorear y de visualizar a ese hombre a ver qué hace durante el día? ¿Cómo son sus conductas? Te digo más lento que antes. Acá se achacó al juez, que no voy a defenderlo, para eso él sabe lo que hizo, y hay un expediente, hay un informe, toda la historia, que hay un juicio político. Lo que estoy diciendo es esto, una vez que a una persona le dan una condena, lo mandan a la cárcel para algo. Como dijo recién el doctor Ferrari, la cárcel no es para castigo o solo para castigo, si se quiere, para la sociedad. Tampoco es solamente para excluirlo y que no cometa delitos en ese tiempo que está encerrado, solamente, aunque el concepto de peligrosidad también está en nuestra ley. Ahora, esa persona hay que mejorarla dentro de la cárcel. Ahora, una vez que sale de la cárcel, existe lo que se llama el patronato de liberados, que es una institución vacía actualmente, en donde debe hacer el seguimiento de la persona que está liberada y el juez debe imponerle ciertas normas de conducta, por ejemplo, tratamiento psicológico, y si el psicólogo externado, ambulatorio, aunque el patronato lo haga o no lo haga o lo derive a un hospital, le diga, mire, la verdad que esta persona es peligrosa para sí o para tercero, el juez tiene un montón de herramientas legales, tanto penales como civiles, como para esa persona que es peligrosa, apartarla de la sociedad hasta que se recupere. Eso depende del Poder Ejecutivo. Decime vos si en esta semana, en algún momento, alguien criticó o puso sobre el tapete a alguien del Poder Ejecutivo. No lo van a hacer por una sencilla razón. Porque el Poder Ejecutivo le cayó al juez. Básicamente al juez. Es política y depende del Poder Legislativo. Y yo he escuchado a muchos legisladores que se rasgan las vestiduras, pero nadie, por ejemplo, la modificación de la ley que plantea la doctora, que plantea él, que no hay nadie en el Congreso. Son válidas, no hay nadie dice el Congreso porque no da rating, porque no da voto. Bien.
Gracias, Damián, por haber No, venido. por favor. No sé, te prometo ir a la hora de Odetti, a tu programa, en algún momento, para interrumpirte yo a vos. Porque la verdad, un fenómeno. Te apasionaste, pero bueno, Que no esté Wagner, el tema nos pero comió. que no esté Wagner en el programa. Es el pollo de Graña. Gracias, Raquel, por haber No, venido. el gusto Gracias, es José mío. Luis. Cambiamos de tema. Juan Enrique, sé que tenés algo para proponernos, no sé si a mí o a todo el equipo. Tengo algo para proponerte a vos, Sí. a toda la gente, A a ver. todo el equipo. ¿Sabés qué? Cae la industria, el dólar planchado, cae el consumo. ¿Sabés qué? Me parece a mí que esta película ya la vi. Mirá. ¿Sabéis lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos, Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país, pero un país nuevo de verdad. ¿Me entendés? Se trata de un enorme cambio porque estamos entrando al mundo. Solamente hay una respuesta. Libertad. Libertad completa. Libertad en el pleno sentido de la palabra. If we want a free world, we must fight for a free economy. Si querer un mundo libre, tenemos que luchar por una economía libre. Así que a mí no me van a comprar más. Hace trabajar la guita o metete a importar. Primero la garlopa, después la lija, cosa que quedemos bien puliditos. Oye, si viniste a amargarme, mejor Vos que me te- preguntaste, ¿no? Bueno, yo te contesto. La fábrica de colchones suspendió por 15 días el personal. La de cortina americana quebró. ¿Quién? Y me dijeron... El Chueco Garófalo. El Chueco Garófalo cantó el Pagadiós. ¿Te acordás cuando pasaba con el Torino? Ta, 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 ta. Ahora va a ir a tocar ta, 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 Magoya va a ir. 30 obreros tenía, sanitos y limpitos, y máquinas, las mejores del mundo tenía. Y ahora que tengo cadujes, sí, eso tengo, cadujes, camisas, montañas de camisas. ¿Acaso con la camisa se puede levantar los créditos, No, ¿qué? ¿Y quién compra hoy camisas nacionales, ¿Quién? Los locos, los locos. Si en Taiwán son más baratos. ¿Y por qué? A ver, dígame por qué. ¿Usted sabe por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque en Taiwán no hay obreros, hay esclavos. Eso es lo que pasa. Mire, yo tengo que pagar jubilación, obras sociales, sindicatos, qué sé yo cuántas cosas más yo tengo que pagar. Ahí en Taiwán no paga nada de esto, no paga nada de eso. Ahí hay un poco de arroz, inshoin. El taller está parado, yo estoy seco. Tenés que refinanciar, Rubén. Otro crédito que incluya lo que nos debes, más intereses, moras, punitorios. ¿Qué puntorio? Punitorios. Y convencete de una vez en este país, ahora, lo único que da guita es la guita. Yo era un boludo, Artelle. Yo fabricaba botiquín. Y claro, Sí. lo único que da guita, Eduardo, es la guita. Pareciera ser que estamos viviendo un déjà vu en este momento, ¿no? ¿Sabes por qué te digo? Porque fíjate que aumentaron las importaciones. Solamente en automóviles se venden 40% más de autos importados. En este momento, 7 de cada 10 autos que se venden son importados. En el sector consumo hay un 20% más de importados. ¿Y qué sucede? Dólar planchado. Aumentan todos los costos, luz, gas y agua. ¿Y a quién le va a convenir producir? Te conviene importar, traer importado y vender. Mirá, y otro problema más es la tasa de interés. Acá se ve claramente, si bien pareciera ser que la tasa de interés fue bajando y ahora, hoy, en estos días, esta semana, tuvo un rebote que llega al 26%, lo que hay que tener en claro es que con un dólar planchado, o sea que el dólar el año pasado a esta altura estaba a 16 pesos, hoy está 15,50. Esta tasa es en dólares. ¿Y entonces qué sucede? Cualquier proyecto de inversión, alguien que quiere poner una fábrica, mira la tasa de interés y dice, mirá, antes que invertir y poner una fábrica, y lo hago en la tasa de interés que es en dólares. En ningún país del mundo hay una tasa del 26% en dólares. ¿Qué hago? Hago la famosa timba. Este es el problema de la economía argentina que me hace acordar a esa película de 1982, Plata Dulce,
que cuando todo era timbiar. Fíjate la siguiente imagen, porque esto trae directamente a lo que tiene que ver a la industria nacional. Ahí teníamos los botiquines de Molinuevo que no los podía vender y que se tuvo que dedicar a, con la guita, hacer más guita. Mirá, esto es lo hecho en Argentina. Caída del consumo de lo fabricado en la República Argentina. En el sector automotriz cayó el consumo de vehículos fabricados en la Argentina en un 4,9%. Muebles y juguetes fabricados en la Argentina cayó 5,6%. Calzados y cueros, 6,6%. Maquinaria, mirá, un 8,5% de lo fabricado en la República Argentina. Ahora, claro, si vos podés ganar más guita con la guita y no te conviene invertir. A mí me dijeron que esto iba a venir una lluvia de inversiones porque le pagábamos a los fondos buitres. Después, si le damos el blanqueo a los empresarios, también iban a llover inversiones. Pero mira, te voy a mostrar el resultado más triste de toda esta economía. Acércate un poquito acá. Estos son la inversión extranjera directa. El promedio en los últimos 10 años era 10.338 millones por año. Vení, acércate un poquito. Lo que fue el año 2016 de inversión extranjera directa como consecuencia de la tasa de interés en dólares. No llega o está cerca del 50% del promedio de los últimos 10 años. Y claramente, por eso la economía argentina tiene serios problemas de empleo, de consumo, de salario y de protestas, Eduardo. Bien, completísimo, completísimo. Con esa tasa del 26%, y voy a abrirlo con nuestros invitados, Camilo Alan, comerciante, y Fabián Medina, economista. Con esa tasa del 26% en pesos, ¿hay posibilidad que quien tenga dinero lo invierta y salga a producir, no sé, calzado o tuercas? Así de fácil te lo digo, jamás. Si vos conseguís, para tener que alguien venga y te lo invierta, tiene que tener una rentabilidad del 30-32. No conozco ningún negocio que en un año te dé 32% de rentabilidad en pesos. Pero ahora, eso que veíamos era ficción, ¿no? Pero estaba tomado de lo que pasaba en la Argentina. ¿Está pasando algo similar hoy? No, peor todavía, porque el problema de aquella época que ustedes están viendo... Perdón, quiero hacer un punto, porque lo que contó brillantemente recién Juan, el gobierno lo rebate, dice que no hay más importaciones que en otras épocas. Bueno, ya no es un problema de importación. A ver. El problema es que la gente no tiene para consumir. Yo soy industrial y soy comerciante, ¿correcto? Yo como industrial ya no puedo fabricar más porque los costos nuestros son altísimos. ¿Cuál es su rubro? Textil. Textil. Y tengo negocios textiles. Entonces, la gente no tiene para consumir. El problema que hay, yo vendo tanto nacional como importado, pero la gente no le alcanza porque cada día aumenta más los insumos, la luz, el teléfono, el transporte. Y el problema que hay, que ustedes lamentablemente, que un poco me tengo que quejar, que le dan manija que vayan a Chile, a Paraguay, entonces la gente va ahí porque cuesta toda la mitad, no la mercadería, sino las cosas. Por ejemplo, el transporte de China a Chile cuesta la mitad que venir acá. La nafta cuesta más, o el gasoil cuesta más barato en Chile. Los impuestos, allá nosotros si tuviésemos... Acá todo se transporta por camiones, no existe el tren. No, pero no importa. No importa, no, porque usted me dice, ustedes le dan manija a la gente para que viaje. No, la gente tiene autonomía, la gente coteja precios y si este teléfono lo consigue a la mitad viaja. Pero si a mí me bajarían los impuestos, yo podría competir con China, no tengo ningún inconveniente. No tengo ningún inconveniente. Si a mí me bajarían los impuestos, yo puedo comprar más en su negocio. Correcto. Correcto, exactamente. Ustedes que le sacan el 35%. Siempre y cuando se sincere toda la economía. Pero nosotros, desde la baja de impuestos. Pero nosotros hace 3 años atrás, por ejemplo, un local en el outlet, no le quiero decir la marca, si usted me permite, se lo digo, Lacoste, fue el local que más vendía en el mundo por metro cuadrado. ¿Hace cuánto? 3 años atrás. Venían los brasileños, chilenos, paraguayos, todo. ¿Y cuándo empezó a darse esa curva descendente? La curva descendente empezó a darse cuando empezaron las elecciones. 3, 4 meses antes, 5 meses antes con el tema de eso. Y cuando vino este gobierno, cayó totalmente la venta, pero más de un 50%. Entonces, el problema que hay, que ya siguen hablando, que ahora viene un 35% de... el tema de los edificios que viene el agua más aumento. ¿Le están comiendo la plata a ustedes, los trabajadores? ¿Hacemos un recorrido? ¿Me acompañan por la avenida Córdoba? Sí, una zona que conoce. A ver. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Hace un año
la avenida Córdoba mostraba los primeros síntomas de la baja del consumo. Córdoba y Scalabrini Ortiz, un lugar tradicional de consumo en los locales denominados outlets. Hoy poca gente camina por sus veredas y los locales están vacíos. La inflación creció, el consumo bajó y la avenida Córdoba se prepara para recibir una nueva temporada otoño-invierno. ¿Cómo arranca la temporada de invierno? Muy difícil arrancar la temporada. La gente mira mucho, ve precios, bajó muchísimo. Marzo empezó bien y después con todo esto de los cortes, las marchas, todo el lío que hay, se cayó todo. Estamos tratando de poner ofertas, hay muchas promociones para que la gente consuma, porque la verdad que sí, bajó bastante. Tenemos promociones. Acá, por ejemplo, tenés 1 por 7.50, 2 por 1.400, 1 4.50, 2 800, 3 por 1.000. Una campera. Linda. Sí, está en 1.380 pesos. ¿Un buzo así cuánto estaba el año pasado? Y el año pasado tenés desde 650 pesos. Nosotros habíamos venido hace un año acá a la zona y ya se notaba cierta baja del consumo. ¿Cómo está de un año a esta parte? Y estamos vendiendo lo mismo o un poco menos que el año pasado, con todos los aumentos que hubo. ¿Tenés que reducir la ganancia como para al menos poder... Reduce la ganancia, saca para vivir. Estamos 15% por debajo del año pasado. ¿Cómo fue de un año a esta parte? Desastre, peor. Se ven muchos locales vacíos también, ¿no? Y sí, porque aparte los alquileres, los dueños, no sé, se creen que están, viste, no sé dónde, no lo bajan, a fin de este mes cierra uno más allá y uno acá en la mitad del cuadro. El año pasado, los comerciantes de Avenida Córdoba trabajaban con el miedo de saber si abrían o no la persiana al otro día. Este fue uno de los locales que visitamos. Te veo el local que está muy lindo, pero lo encuentro como vacío, ¿no? Sí, está todos los días vacío. Nos está pasando a todos los mismos la poca venta, cómo están las cosas. No hay gente. La realidad es esa, no hay gente. Esa, no sé, una cierta preocupación por pensar, bueno, no sé si mañana puedo levantar la persiana. Esto que me pasa por mi cabeza. Me renunció una empleada y no la puedo reponer. ¿Cayeron las compras con tarjetas? Sí, muchísimo, sí. Sí, porque la gente con 12 cuotas, 18, sin interés, consumía mucho más. Lo que pasa es que ahora, viste, sacaron el tema ese de las 12 cuotas. En realidad no lo sacaron. Lo dejaron, pero con un costo operativo, un costo financiero. Y a la gente le tenés que decir eso, ¿viste? No le podés decir 12 cuotas sin interés, porque es mentira. Es todo un solo pago. Plata, cash, no existe. La gente ya no quiere cuotas porque es un 10% más, un 15% más y ya no les conviene. El gobierno piensa en poner 2 planes nuevos de 3 y 6 cuotas sin intereses. ¿Pensás que puede ayudar a mover un poco? Por supuesto, sí. Necesitamos que nos ayuden porque el comercio bajó muchísimo. Puede ayudar, pero la gente con tarjeta a veces no la usan por los intereses. Nosotros hacemos 3 pagos sin interés, aunque nos saque la tarjeta a nosotros, pero bueno, por lo menos para vender. Mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, a ver, Fabián Medina, como economista, yo quiero pensar para adelante, también más allá de observar este fenómeno y este análisis que tenemos con Alan y también con la gente desde los comercios. ¿Cómo se revierte esto? Ahí tenés 2 problemas. Primero, están entrando productos que muy poca producción en Argentina, y al tomarlo por derecho de importación, o sea, la nacionalización, termina siendo un IVA más barato que el IVA normal, porque para que nos demos una idea, el IVA normal es 21%. El IVA de nacionalización estás hablando entre 9 y 12%. Tendrían que subir los precios para nivelarlos, para tener una competencia más perfecta. ¿Cómo subir los precios? Explícamelo. Al nacionalizarlo, para que no entre a precio más bajo. O sea, que la competencia se transforme en algo parejo. Hablamos de proteccionismo, proteger los productos argentinos. Hay que proteger la industria nacional. Eso es uno. En la exposición hablaba muy claro que cae el consumo de lo hecho en Argentina. Además de que cayó mucho el salario, la gente no le alcanza la plata, fue lo más golpeado el salario. Si recordamos todos los puntos, cómo fue golpeado el salario, la quita del 5%, la negociación de paritarias por debajo de la inflación.
hay muchos la quita de los medicamentos, sobre todo a los que reciben beneficios como los jubilados y los beneficios sociales, que consumen todo. Por eso se cayó el consumo. Estoy convencido de que si no recupera el salario la gente, el consumo no se va a reactivar. Camilo va a terminar cerrando los locales, algún local va a cerrar. Tenemos un tema. Va a quedar gente en la calle. Esto no es un proceso de hoy. Se está Por ejemplo, cerrando. con últimas medidas. Sí. Cuando lanzaron los precios transparentes, a la semana saltó el ministro de Producción diciendo, si no bajan los precios, abrimos la importación de punta a punta. Como si fuese esa la solución. Esa no es la solución. La solución es realmente bajar impuestos y verificar que se bajen, Bueno, los pero como precios. economista lo sabes, eso no se hace de un día para el otro. No, pero pero cuando el hoy ministro de Hacienda era simplemente periodista para otro grupo, decía, hay que bajar los impuestos, hay que bajar los impuestos. Llegó al ministerio y dijo, vamos a constituir una comisión que ya estaba constituida de Pradgay y para 2017 lo largamos al Congreso. Empezó el presupuesto 2017 y dijo, no, con suerte para el 2018. Seguimos pasando las cosas, porque dice, yo no voy a desfinanciar el Estado. Si vos sabés que vas a tener un bache, como vas y te endeudás por todos los temas, endeudate para cubrir el bache. La pregunta es esta. El gobierno dice que hay toma de empleo, ¿no? Que hubo gente que tuvo la fortuna, la suerte de tener cierto margen como para tomar un empleado. ¿Qué siente de verdad? Sigue negativo todavía el empleo. El empleo privado todavía está 30.000, 40.000 puestos por debajo de lo ¿Se han que generado estaba. puestos durante este año? Hubo un cambio. Primero cayó fuertemente en el año 2016, se perdieron 130.000 puestos en blanco. Si le sumás lo que es empleo en negro, que tenemos un 40% de informalidad, estamos hablando de 200, 250.000. Sí, después hubo una recuperación, pero seguimos estando abajo. Estamos muy abajo Pero todavía ¿quién- y con el salario caído. ¿Quién tuvo la recuperación? No sé qué. No, el empleo privado sí hubo una Para que pequeña te des una recuperación. idea, el No sé, CIPA pero- se recupera. En el sector de comercio, cada día se están cerrando más comercio. Y en el sector de industria, te vuelvo a repetir, yo soy textil, y la gente de calzado también están cerrando las industrias, porque no se alcanza para pagar los impuestos, las cargas sociales, los sueldos. La gente no está pagando, vienen los cheques de vuelta. Cuando vos me hablás de creación de empleo, esos 20.000, 30.000 puestos que están generando, no es que pasaron a trabajar con otro empleador, con otro patrón. Son gente que fue despedida y que se anota en el monotributo. O sea, El monotributo un pasaje. también cotiza como empleo, porque haces el aporte de jubilación y de obra social. Claro, al estar aportando es como que Es hubo es un un nuevo pasaje hacia aportante, otro sector, digamos. Pero es la persona que está reteniendo por lo menos el hecho de poder jubilarse o tener una obra social. Se conocieron los detalles porque se ha reglamentado la ley de emprendedores, ¿no? Sí. En pocas horas podés formar una firma y darle lugar a La determinadas economía, actividades. la economía no se legisla, a la economía se le da un escenario, un contexto para que se pueda generar una economía. Igual que la ley de pymes, la ley de emprendedores. Legislar, vos no podés legislar que Camilo venda más. Yo no puedo decir por ley, Camilo tiene que vender más. Yo le tengo que dar un escenario, un salario, condiciones. Con los planes ahora 12, Ahora, 18. ahora vino el plan 3 y 6 6. cuotas sin interés. Y se reimpulsó Las el 12 12 y cuotas con 18. interés. Nosotros, muchos comerciantes, estamos vendiendo las 12 cuotas sin interés y estamos perdiendo un 13% de interés. ¿Y de contado compra la gente? No compra si no tienen plata. La gente no está, por eso el haber sacado ese, las cuotas. ese es el foco, el punto. Claro, la haber- gente no tiene dinero, no compra. porque está endeudada. Entonces, ahora que le vino la paritaria, van a pagar lo que deben anterior. Este es el problema Lo que mismo hay. que con el aguinaldo. Claro, querido. Les agradezco a todos, Fabián, No. gracias por haber venido. Nos quedamos sin tiempo. No, Gracias, está Ana, bien. por haber estado Gracias con nosotros. por invitarme. No se vaya todavía. No me voy, se me vaya quedo que porque todavía no cerramos. Gracias a Juan y al resto del equipo de Tercera Posición. Nos encontramos mañana a las 10:15 al término de Jorge a las 21. Que lo pasen bien, Accede al auto que siempre soñaste. Conoce Auto Advance. Todos los modelos, amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte. www.autoadvance.com.ar. Auto Advance lo hace posible. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000 o ingresando en gba.gov.ar/ludopatía. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más.